Hola, análisis de la economía en los ciclos económicos. Ayer veíamos precisamente, digamos, el inicio de esta temática de los ciclos económicos después de haber visto el flujo circular del dinero en la economía, los principios de economía y la economía en sí mismo, su concepto, y veíamos, digamos, un arranque de, digamos, las diferentes decisiones que toman, digamos, los actores de la economía, sobre todo, especialmente, digamos, el Estado digamos, a lo largo del tiempo, en los diferentes ciclos, en las diferentes fases del ciclo, de los ciclos económicos, y vemos cómo intervienen los diferentes actores, hogares, mediante el consumo, las empresas mediante las inversiones de capital, construcción de viviendas, etcétera, y el Estado a través del gasto público. Entonces, hoy quiero hacer, digamos, como el análisis realmente que se vive en cada fase de los ciclos económicos, para que entendamos por qué los políticos y por qué, digamos, los gobernantes o los administradores públicos toman algunas decisiones en cada una de las fases, digamos, de ese ciclo económico que tiene la economía. Entonces, lo primero es volver a los principios, entender, digamos, que el Estado puede influir en la mejora de los resultados del mercado, del equilibrio del mercado. Digamos, el nivel de vida de los países depende del crecimiento de su nivel, digamos, de crecimiento de su capacidad de producir de bienes y servicios. Los precios aumentan en la medida en que existe, digamos, aumento digamos, de la base monetaria o de la emisión monetaria o de demasiado dinero en el mercado. Y pues la sociedad siempre está enfrentada a la disyuntiva de si atacamos la inflación o atacamos los problemas del desempleo. Entonces, basado en esos principios de economía que lo hemos visto, digamos, del autor Gregory Mankiw, hacemos los diferentes análisis del ciclo de vida. Entonces, aquí les voy a mostrar, digamos, cada una de esas etapas, cuáles son digamos, esos análisis que se hacen. Existen, digamos, desde el punto de vista del Estado, una participación que es la política fiscal, que tiene que ver con el aumento de los gastos, digamos, del gasto público por encima digamos, de los impuestos, en este caso gastos mayor que impuestos, con déficit fiscal y con deuda pública que se le presta, digamos, al mercado financiero. Está la subida de los impuestos digamos, al consumo, a las personas, a los hogares, y estos pues ven disminuido su renta disponible o su capacidad, digamos, para ahorrar y para consumir. Y tenemos la política monetaria, que vamos a tener varias estrategias, que son el aumento o disminución de las tasas de interés de referencia del Banco de la República y por ende de los bancos privados. Tenemos la emisión monetaria, el código de caja, que es, digamos, una variable que se utiliza en el Banco de la República para saber cuánta base monetaria o cuánta reserva, digamos, de dinero tiene el Banco de la República para soportar la economía, y el resto de ese código de caja, o sea, la diferencia entre el total de la reserva y el código de caja real que tienen las economías, pues es la emisión monetaria, es la cantidad de dinero que digamos, circula en la economía, que es la impresión, lo que le llaman impresión de billetes. Por último, tenemos las expectativas cuantitativas, que son, digamos, lo que tiene que ver con la compra, digamos, de activos financieros como deuda pública del gobierno, la deuda pública, las compras de créditos hipotecarios y la compra de acciones de las empresas privadas. Cuando el Banco de la República hace eso, ellos están, digamos, en cierta manera inyectándole dinero a la economía, y eso tiene, digamos, un impacto en el equilibrio de la economía, en el equilibrio de la oferta igual a la demanda. Entonces, vamos a hacer el siguiente análisis. Ayer veíamos que los ciclos económicos están conformados a partir de un Producto Interno Bruto igual a cero, desde el momento en que comienza a haber un crecimiento del Producto Interno Bruto por encima de cero, se comienza a dar lo que se conoce como la expansión hasta llegar al auge, que es la cima, digámoslo así, del ciclo económico. Después de esa cima viene una etapa de desaceleración hasta llegar nuevamente a un Producto Interno Bruto, es decir, comienza a bajar el crecimiento del Producto Interno Bruto o la oferta de productos de bienes y servicios, y una vez el Producto Interno Bruto es menor que cero, comienza una etapa de recesión hasta llegar a un fondo que se conoce como depresión. En ese punto de depresión
el Producto Interno Bruto, su crecimiento llega al límite, digamos, de lo que puede llegar, y a partir de ahí nuevamente comienza a recuperarse hasta llegar a cero, y ese periodo se conoce como recuperación, y a partir de cero nuevamente comienza, digamos, esa etapa de expansión. Entonces, basado en esas, digamos, en esas etapas de los ciclos económicos, vamos a encontrar nuevamente la ecuación de equilibrio de la economía, que ustedes saben que esto viene del flujo circular del dinero en la economía, que es la oferta de bienes y servicios. La oferta, esto es oferta, y que se llama oferta agregada, y esto se llama demanda agregada. Entonces, lo que se llama como demanda agregada, que no es otra cosa que el consumo C, la inversión I, el gasto público G, y X, N, las exportaciones netas. La función de consumo está en función del consumo autónomo, que es lo mínimo que, digamos, es el gasto fijo que uno consume aunque no tenga ingresos salariales, y el consumo marginal de la renta disponible, que es los salarios que reciben los hogares menos los impuestos, que esto es política fiscal, menos los impuestos, me da entonces lo que es la función de consumo. Después viene la inversión, que es en función de la tasa real de interés, que no es otra cosa que la tasa nominal del sector bancario menos la inflación. La inversión, ¿qué es inversión? La inversión es la inversión que realizan las empresas en compras de capital productivo, activos fijos productivos que producen más bienes y servicios, incluyendo, digamos, la construcción de viviendas, que es una de las cosas que más jalonan la economía, digamos, en todos los países del mundo. Y el gasto público, que es igual a T, que es igual a los impuestos. Nosotros veíamos en el flujo circular de la economía que los impuestos eran iguales a los gastos. Cuando los gastos son mayores que los impuestos, esto hace que se genere un déficit fiscal, y ese déficit fiscal digamos, se alimenta con deuda pública, y esa deuda pública es la que genera los mercados financieros y las exportaciones netas, que depende de la política cambiaria. Entonces, ¿qué pasa en la etapa de expansión? Bueno, entonces vamos a ver esto en función del Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo y la inflación. ¿Qué pasa en esa etapa de expansión cuando el Producto Interno Bruto comienza, digamos, a subir? Sube el Producto Interno Bruto en la medida en que, digamos, ¿qué pasa? Bueno, miremos desde el punto de vista de política fiscal y política monetaria. Desde el punto de vista de política fiscal, digámoslo así, disminuye en esta etapa disminuye el gasto público, porque, digamos, hay emisión monetaria, el código de caja de reserva disminuye, se disminuye el código de caja, aumenta la emisión monetaria, las tasas de interés bajan, como las tasas de interés bajan, la emisión monetaria sube, hay más dinero circulando en la economía. El IPC, por supuesto, digamos, cuando hay mucha emisión monetaria, el IPC comienza a subir, digamos, hay más dinero en el mercado, y digamos, los productos son iguales, suben los precios, y comienza acá, digamos, los impuestos comienzan a bajar. En esta etapa de expansión comienzan a bajar los impuestos, los gastos, digamos, públicos se disminuyen, porque los impuestos son iguales a los gastos, el consumo, digamos, de los hogares aumenta, la inversión de las empresas en bienes de capital aumenta, y esto hace, digamos, que se suba el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, por supuesto, baja, comienzan a haber más inversiones de capital, baja la tasa de desempleo y sube el IPC, o el índice de precios al consumidor. ¿Qué pasa en la etapa del auge? En la etapa del auge, el Producto Interno Bruto lleva, digamos, varios años subiendo, digamos, a un ritmo bastante importante. La tasa de desempleo llegó a sus mínimos, es decir, lo que se llama el empleo pleno empleo, en donde, digamos, hay gran inversión de bienes de capital por parte de las empresas. El IPC, digámoslo así, como existe un código de caja, digamos, menor, hay mucha emisión monetaria por parte digamos, del Banco de la República, el IPC tiende a subir. El costo, digámoslo así, la inversión en esta etapa, comienzan a crearse nuevas empresas, nuevos bienes de capital, construcción de viviendas, el consumo, en la medida en que disminuye, digamos, los impuestos, sube, digamos, el consumo, la provisión de consumo de los hogares. En este momento acá los gastos son iguales a los impuestos, no hay, digámoslo así, una intervención estatal. Entonces, en ese momento se da pleno empleo, inversión, pero en esta etapa se da ese fenómeno en donde existe unas bajas tasas de interés, una alta emisión monetaria, y eso hace que se generen, digamos, una inflación alta. Desaceleración, cuando esto se da, eso es lo que llaman esa burbuja, digamos, inflacionaria,
de precios, teniendo en cuenta el alto consumo y la emisión monetaria, comienza una etapa de desaceleración. En ese momento, suben las tasas, comienzan a subir las tasas de interés, bueno, en temas de política fiscal, suben los impuestos, sube el gasto público, digámoslo así, suben el gasto público, suben los impuestos, sube el gasto público. En temas de política monetaria, en temas de política fiscal, en temas de política monetaria, suben las tasas de interés, comienza a bajar la inversión de compra de bienes de capital, comienza a bajar el consumo en la medida en que suben los impuestos, comienza a bajar el PIB, comienza a desacelerarse la inflación y comienza a aumentar la tasa de desempleo en esa etapa de desaceleración. Cuando ya el Producto Interno Bruto baja por a crecimientos inferior a cero, el Producto Interno Bruto es menor que cero, la tasa de desempleo comienza a aumentar, el IPC comienza a bajar, en política fiscal comienza el Estado a intervenir, aumentar el gasto, aumentar los impuestos, el consumo de los hogares en la medida en que tú les reduces los impuestos comienza a bajar, suben las tasas de interés, sube el coeficiente de caja del Banco de la República y baja la emisión monetaria y comienza, digamos, esa etapa en donde se da esa etapa de recesión. Hasta llegar a este punto crítico de la depresión, donde el Producto Interno Bruto llega a mínimos históricos o mínimos muy bajos, hay de tasa de desempleo pleno, digámoslo así, de altos índices de desempleo, cierre de empresas, el IPC, digamos, se da el fenómeno de la deflación. En este momento comienza, digamos, a bajar bastante los IPC. No es ni bueno ni malo que el IPC baje, eso se explica más adelante. Comienza el Estado en este momento a intervenir, a aumentar el gasto, aumentar, digamos, los impuestos. En muchas ocasiones los gastos van a ser superiores a los impuestos y entramos en déficit fiscal y deuda pública para poder, digamos, incentivar lo que ellos llaman incentivar la inversión, incentivar el crecimiento del Producto Interno Bruto y, digamos, disminuir las tasas de desempleo. Comienza a disminuir, digamos, el consumo, disminuye la inversión de los bienes de capital, comienzan a aumentar las tasas de interés, el coeficiente de caja está en máximos históricos, la emisión monetaria está en el mínimo. Cuando ya pasamos esa etapa crítica en donde interviene, digamos, el Estado en su mayor expresión con el intervencionismo de más gasto, más impuestos, más déficit fiscal y más deuda pública, comienza una etapa, lo que llaman una etapa de recuperación, en donde el Producto Interno Bruto tiende a cero, es decir, tiende a recuperarse hasta llegar a cero. La tasa de desempleo comienza, digamos, a disminuir, comienza nuevamente a aumentar el IPC, el índice de precio del consumidor. El índice de precio del consumidor no puede ser tampoco en deflación menor que cero, porque pues ahí está el margen de los empresarios y el margen, digamos, que es el precio de venta menos el costo variable, pues da el margen de utilidad, y si esto es cero, pues los empresarios también se quiebran. Aquí es importante mantener un IPC constante, comienzan a disminuir los impuestos nuevamente por parte del gobierno, disminuir el gasto público, comienza a aumentar el consumo nuevamente en la medida en que disminuyen los impuestos, comienzan a aumentar nuevamente las inversiones de las empresas, bajan las tasas de interés por parte del Banco de la República y los bancos, el coeficiente de caja por parte del Banco de la República disminuye y comienza nuevamente a haber emisión monetaria para comenzar, digamos, a mover, digamos, el dinero en la economía. Entonces, estas es como las diferentes decisiones y las diferentes situaciones que se presentan en cada una de las etapas del ciclo económico de la economía y, digamos, esto nos permite a nosotros ver cómo los políticos y los administradores públicos intervienen, digamos, de manera directa o indirecta a través de políticas económicas como el gasto público y los impuestos en el crecimiento tanto del Producto Interno Bruto como la disminución de la tasa de desempleo. Lo mismo que la política monetaria del Banco de la República, en donde la tasa nominal menos la inflación, genera también que se generen inversiones de bienes de capital y, digamos, se conserve, digamos, la ecuación de equilibrio de la economía de oferta agregada igual a demanda agregada. Entonces, estos son, digamos, los ciclos, digamos, el análisis de los ciclos económicos en cada una de sus etapas, y esto es importante entenderlo para poder entender las decisiones que toman los políticos y los administradores públicos y las diferentes instituciones del poder público que impactan, digámoslo así, en los bolsillos de la gente y en las economías de los territorios, de las ciudades, de los municipios, de los distritos, de los departamentos y del país.